áreas verdes. ¿Y qué cosas son las áreas verdes? El biohuerto, con plantas alimenticias, con plantas aromáticas, con plantas medicinales, con áreas arbustivas, en caso de la costa con suculentas, con cactáceas y también frutales. Entonces hemos visto que por el clima de Lima, felizmente, a pesar de que no llueve, tiene condiciones muy ideales de temperatura y humedad para que prácticamente crezca de todo, si sé dosificar mi agua. Y entonces estamos proponiendo a las escuelas que utilicen árboles frutales nativos, de especies nativas y productivas. Por ejemplo, acá en Lima, ¿qué podría crecer de una manera maravillosa? Entre otras cosas, palta, sauco, lúcuma, chirimoya, guanábana, pacae, etcétera, y capulí. Y entre las que no son tan leñosas, son más herbáceas, el tumbo gigante, el maracuyá, etcétera. Guayaba, otro tipo de arbolito, etcétera. Maravilloso. Parte de mi abono orgánico, si yo tengo una gran producción de compost o de humus de lombriz, sobre todo de compost, lo puedo derivar hacia un biodigestor y poder tener gas natural o un gas metano que me va a producir un gas que no es tan contaminante y que me ahorra dinero al colegio también. Obviamente, si yo puedo producir cosas comestibles y saludables, porque no uso cosas químicas en mi suelo o mi biohuerto, puedo producir consumos adecuados para la lonchera o complementar la lonchera saludable. Y también un poco suplir el problema de los kioscos que no son saludables. Y acaba de salir una directiva del propio Ministerio de Educación, ahora sí exigiendo a los colegios que se pongan al día y que cierren o ya no sea viable el tema de los kioscos que interfieren en una buena alimentación y que sean kioscos saludables. Creo que esto ayudaría sobremanera. Y si se le da un valor agregado y si se le enseña a los niños a ser emprendedores, podrían hacer hasta econegocios. Fíjense ustedes. Pero además estoy atento al tema del cambio climático y entonces me adapto y pongo los cultivos o los árboles que son propicios porque hay poca agua, porque hay una elevación de la temperatura, etcétera. Pero además tengo en cuenta el tema del ordenamiento territorial, que quiere decir que dónde tengo que tener mi área verde, donde hay la mayor iluminación, donde tengo cerca el agua, etcétera. Entonces todas esas cosas son muy importantes, solo que no se divulgan lo suficiente. Siguientes láminas, por favor, vamos a ver más gráficos. Eso no, la siguiente. Bueno, ya no importa, siga. ¿Cómo enfrentar el problema de la escasez de agua dulce desde los procesos educativos? Nosotros trabajamos con una metodología que se llama la investigación, el emprendimiento, la participación y la aplicación. La siguiente. ¿Por qué? Porque tenemos un aumento de conflictos sociales, un aumento de enfermedades ambientales, un aumento en la dimensión de los desastres y una dimensión del estado de bienestar de la población. Entonces, queremos invitar a las escuelas a que trabajen más el tema de ciencia, de tecnología, de conocimientos ancestrales y con una mayor investigación, creatividad e innovación. Siguiente. Esa es nuestra matriz, pero es muy larga, entonces vamos a ver gráficos. Siguiente. Una forma también de cumplir es midiendo nuestro consumo mensual de agua, de energía, de consumo de papel, de tóner, de las impresoras, y si tuvieran hasta algún vehículo, en la cantidad de combustible que se consume. Entonces lo mido por número de personas, por consumo de agua, por el importe que me cuesta de la facturación, y puedo medir si estoy subiendo, si me mantengo o estoy bajando el consumo. Y eso impacta menos al ambiente, pero también impacta menos al bolsillo. Siguiente. Tener en cuenta que además puedo captar agua de lluvia, agua de la lavadora, agua gris, que tengo vasos en el baño y que tengo boquillas que me ahorran el agua porque me inyectan aire. Siguiente. Luis Sarmiento nos puso un gráfico muy interesante y yo les traigo acá el consumo doméstico o de las escuelas. El mayor consumo se va en el water o el inodoro, 40%, y sobre todo si hay fugas. Le sigue las duchas o los lavatorios o caños, 25%. En caso de una casa, sigue el lavado de la ropa con 15%, finalmente la cocina 10% y el riego de áreas verdes 10%, para tenerlo en cuenta en mis planes de ahorro. Siguiente. ¿Por qué preocuparse tanto por el agua? Por lo que vamos a ver ahora. Siguiente. Dale. Ya. La siguiente, por favor.
Ya, siguiente. Vamos a ver dibujos. La siguiente, la siguiente. Ya. Primer lugar, para hacer un uso ecoeficiente del agua en mis áreas verdes, jamás tengo que regar a manguerazo. Eso es un desperdicio de agua inmenso. Segundo, nunca debo regar a la hora que tengo mayor radiación solar, es decir, 9, 10, 11, 12 del día, 1, 2 de la tarde. O lo hago muy tempranito o lo hago al atardecer, casi al anochecer, para evitar la mayor evaporación del agua, y porque el agua concentrada, cuando hay máxima radiación, va concentrando la radiación solar y quema mis plantas a la larga. Segundo, tengo que utilizar tecnología de riego. Y tercero, tengo que utilizar este tipo de plantas propias de un desierto costero o los frutales que les mencioné. Eso va a ahorrar agua y va a recuperar biodiversidad. Siguiente. Siguiente, siguiente. ¿Qué más podemos hacer? Participar en forma mancomunada, con liderazgo, con redes, siendo responsables, etcétera. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Siguiente. Por ejemplo, si me ducho, que sean 3 minutos, es suficiente. 1 minuto más y me lavo la cabeza. Nada más. Nunca más utilizar el baño de tina porque se lleva demasiada agua. La siguiente. Una ducha de 3 minutos me ahorrará cerca de 200 litros que si estuviera usando una tina. Nunca más la tina. Siguiente. En Canadá usan ducha de 3 minutos, todo el mundo está feliz. Si lavo la ropa y en una lavadora, si es que la tengo que utilizarla con la máxima carga posible de ropa y limitando mi consumo de detergente. Bueno, esto es para otra realidad. Siguiente. Siguiente. Hay que hacerlo más ágil, por favor. Hay muchos lugares y colegios todavía que tienen inodoros antiguos, que son muy grandes. Y entonces las descargas normales antes eran de 12 litros cada vez que se jalaba la palanca. Entonces hoy en día nos venden inodoros más pequeñitos con solo 6 o 7 litros de descarga. Incluso con 2 botones, para cuando yo hago el 1 o hago el 2. Y aún así me ahorra mucha agua. No tengo plata para comprar eso, entonces le meto un pomo adentro con arena o con agua, desplazo un volumen suficiente para que haya una descarga, pero ya no estoy utilizando tanta agua. Es el principio de Arquímedes. Y también, obviamente, tengo que vigilar que no haya fugas en mis caños, etc. Siguiente. Ya, si tengo un vehículo, ¿cómo lo puedo lavar? No a manguerazo tampoco. Tengo que utilizar baldes y una esponja, es suficiente. Me ahorraré muchísima agua. Siguiente. Esos caños perlizadores son excelentes con varillas de control, que es un gran ahorrador, ya lo mostró Luis Sarmiento. O caños monocomando, tanto para el caño del grifo como de la ducha. La siguiente. La siguiente, ya. Pero principalmente el de la derecha. Ese es el más recomendable, no es caro y como dijo Luis, no necesita mantenimiento nunca. Siguiente. Bueno, si me voy a lavar la cabeza o me voy a afeitar, preferible con un taponcito acumular esa agua. Y regar solo lo necesario y, como yo dije, en las menores horas de mayor radiación, no hacerlo nunca. Siguiente. Nunca debemos tirar el aceite recalentado o viejo por el caño, nunca, jamás. Contamina demasiada agua. Para eso hay contenedores que están preparados en algunos municipios para recoger ese material contaminante. Y si no lo hay, en mis botellas descartables los voy juntando, los meto dentro de una bolsa y los pongo en el lugar adecuado que lo va a recoger el municipio. Siguiente. En los supermercados nos venden muchos productos para limpieza del hogar, pero ahora hay recetas domésticas que puedes utilizar limón, un poco de vinagre y ya tienes un buen limpiador. Pero si voy a insistir con eso, por favor, todos los insecticidas, el thinner, el aguarrás, las pinturas y todo aquello que nos sobre, nunca lo tiren al desagüe, nunca. Porque eso se va, lamentablemente, a juntar en un momento dado con el agua limpia y vamos a perjudicarnos. Y estos insecticidas, mucho cuidado en el hogar, sobre todo si hay niños. Además, tengan cuidado porque si mata hasta el hombre araña, ¿en dónde estamos? Pues no puede ser. Siguiente. Siguiente, siguiente. También el uso de productos con cloro, como es la lejía, es muy peligroso. O aquellos detergentes que tienen alto contenido de fosfatos, porque le dan como un superabono a las aguas, que las llenan de algas y plantas y después se ahogan.
entonces crea podedumbre. Eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué cosechamos por el caño? Siguiente. Dale. El papel higiénico blanco deberíamos descartarlo. Hay un papel menos blanco que no te utiliza lejía en su blanqueamiento. Pero si no, estamos derrochando plata al usar papel higiénico de este tipo y estamos haciéndole un daño mayor al ambiente. Siguiente. Hay que reusar, reciclar. Bueno, es obvio que no debemos tirar nada ni al